Hola, buenas, soy Dani Y yo soy Joan. y hoy estamos en otro episodio de Rival Connect. Hoy estamos con un invitado muy especial. Ferran Gómez, Y bueno, ahora haznos una pequeña presentación de quién es Ferran Gómez. pues soy jugador del Real Club Deportivo Español de Barcelona, en este caso en el Juvenil A. Y nada, llevo toda mi vida jugando a fútbol desde los 5 años. Es básicamente mi pasión y lo que me mueve en esta vida. Y soy una persona muy alegre, muy trabajadora, me gusta tener todo el día organizado. ¿Y cómo empezaste con el tema del fútbol? Pues todo empieza por mi hermano. Mi hermano al principio le apuntaron a básquet porque mis padres jugaban a básquet. Y fue mi abuelo un día que vio que no le gustaba el baloncesto, decía que no era lo suyo, y como mi abuelo jugaba al fútbol, lo apuntó una vez al Alzamora, que es un club cerca de donde vivimos. Y claro, yo en ese momento pues a lo mejor tenía 3 o 4 añitos y iba cada fin de semana a ver a jugar a mi hermano. Y yo le decía a mis padres, hostia, es que a mí me gustaría jugar a fútbol, a mí me encantaba, yo veía el campo y quería pisar el césped ya, ¿no? Y entonces creo que con 5 añitos hablé con mis padres, les dije que quería jugar a fútbol en Alzamora y nada, hablaron con el club, me facilitaron pues el probar a entrenar con los chicos de mi edad y empecé a jugar y a partir de ahí empezó todo, ¿no? Desde el primer momento que pisé el césped y empezaba a tener contacto con el balón, era al final pues mi pasión, ¿no? Me gustaba mucho y les dije a mis padres que quería jugar siempre a fútbol. ¿Y la decisión de querer jugar a fútbol, tus padres cómo la tomaron? Bueno, muy bien porque al final veían que a mi hermano también le gustaba mucho y confiaban en que al final ellos quieren que haga lo que me gusta a mí, ¿no? Y si al final lo que me gustaba era jugar a fútbol, ellos estaban encantados. Si hubiera decidido jugar a baloncesto o a cualquier otro deporte o cualquier otra actividad, estoy seguro que me hubieran dejado, porque al final tengo unos padres muy liberales que están orgullosos de que haga lo que a mí me gusta. Y en ese momento era el fútbol lo que me gustaba y estaban muy contentos de que pudiera practicar un deporte así. Bueno, y ahora dándonos una pequeña explicación paso por paso de todas tus etapas en todos los equipos. Pues, como he dicho ahora, todo empezó en el Alzamora, que era el club de mi barrio y donde estaba jugando mi hermano en ese momento. Estuve, si no me equivoco, 3 años y medio en total, hasta los 8 añitos, donde mi hermano ya cambió de club, se fue al San Andreu, que digamos que es un paso un poco más hacia adelante. Y sí que es cierto que hubo un año que mi hermano estaba en el San Andreu y yo en el Alzamora y todo el mundo me convencía, ¿no?, de que por mi bien tendría que marcharme al San Andreu, que era un club que estaba un escalón por encima y podría crecer como futbolista, pero yo estuve un año entero que al final mi sentimiento por el Alzamora era grande, yo quería jugar con mis amigos y digamos que me costó un poco ese paso a cambiar de equipo al San Andreu. Mi hermano me chinchaba mucho, me daba camisetas del San Andreu y tal. Así que como tal, significa que tú estás en el Zamora como el equipo así un poquito más de barrio, más con los amigos, Sí, y el exacto. tema de empezar con el San Andreu ya el hecho de ya pasar un poquito más No, ni mucho menos era de los mejores clubes de Cataluña ni nada, pero ya era un pasito hacia adelante de a lo mejor una categoría por encima, el nivel era más alto. Porque en ese momento, ¿qué buscabas? ¿El hecho de entrar en el San Andreu y ya tener como un sitio fijo, o era el San Andreu era como una proyección a otros equipos? En ese momento, para mí el San Andreu era muy top. Yo no me imaginaba en ningún momento que del San Andreu iba a escalar más arriba. O sea, yo era muy humilde, yo jugaba en el Zamora, mi visión del fútbol era otra. Al final, pues jugaba porque me divertía y porque me lo pasaba bien. Y cuando entrené por primera vez en el San Andreu me impactó mucho. O sea, era como otro nivel y para mí era ya el top. No mundial, pero un top muy grande para mí, ¿no? O sea que en ese momento no me imaginaba ir al San Andreu para proyectarme a otro equipo mejor, sino ir al San Andreu porque todo el mundo me convencía de que era mejor para mí, que a lo mejor el Zamora, aunque me lo pasara muy bien, era un nivel demasiado bajo para mí y que podría aprender mucho más jugando en un equipo como el San Andreu. ¿Cuáles fueron tus principales cambios que notaste de un equipo de barrio como puede ser el Zamora a un equipo ya más importante como el San Andreu? Pues, bueno, recuerdo el primer entreno que lo hice en el Narcís-Sala, que es un estadio que ya cambia mucho la cosa. Me impactó mucho, el nivel evidentemente era más alto. Sí que es cierto que al principio pues estaba un poco cortado, era como mi primera experiencia en un equipo un poco más profesional en ese sentido. Y recuerdo los ejercicios eran ya diferentes, los compañeros recuerdo que tenían más nivel, me sentía de alguna manera como inferior o uno más y no me sentía como el mejor del equipo ni mucho menos.
Y claro, yo acostumbrado desde el primer contacto que tuve con el fútbol a un equipo como el Zamora, pues pasar al Sant Andreu sí que fue un cierto cambio. El entrenador también era un muy buen entrenador, lo recuerdo con mucho cariño. Y pues eso, al final me pudieron coger, estuve 2 años en el Sant Andreu, muy feliz, y a día de hoy sigo teniendo amor por ese club. Y nada, sí que es cierto que hubo bastante cambio en ese paso del Zamora al Sant Andreu. Porque tú, por ejemplo, en el Zamora, ¿te consideras los mejores jugadores del equipo? Sí, no me gusta decirlo, pero claro, mis padres me decían, ostras, es que a lo mejor te lo pasas muy bien, pero el nivel no es el adecuado para ti. Y sí que es cierto que no me acuerdo muy bien, pero por vídeos veo que me metía muchos goles y tal. Y a lo mejor los padres le decían a mis padres, hostias, que este niño tiene un nivel que no es normal para este equipo. Porque a nivel de posición, ¿manteniste posición de pasar de un equipo al otro o ya empezaste Sí, el tema de la posición desde pequeño ha sido un poco la incógnita en mi carrera. Empecé como un mediocentro ofensivo. Sí que es cierto que al final en fútbol 7, que es el fútbol como este campo ahora mismo, las posiciones son un poco indiferentes, son temporales. Al final todo se parece mucho, ¿no? Y si no me equivoco empecé como de mediocentro ofensivo más o menos. Luego creo que en el Sant Andreu mantení esa posición, pero sí que es cierto que durante estos años en el Español es la cosa que más ha cambiado, el tema de la posición. Nunca he tenido una posición fija. Sí que es cierto que en este año se me ha asignado más la posición de mediocentro, que es donde yo creo que puedo rendir mejor, pero durante muchos años he ido cambiando de posición y he ido rindiendo bien en todas ellas. Vale, y ahora nos quedamos en tu etapa en el Sant Andreu. ¿Cómo fue ese paso a un club ya importante, más que en Cataluña a nivel nacional, como es el Español? Pues recuerdo que era mi segundo año en el Sant Andreu. Yo ya me había, digamos, acostumbrado un poco más al nivel del Sant Andreu, ya me había adaptado mucho más, estaba muy cómodo, y cuando estaba acabando la temporada me comunicó el coordinador que me mintió, digamos, de alguna manera. Me dijo que el Español, como premio a la buena temporada que estaba haciendo, querían que entrenara con ellos un par de entrenos, de manera un poco como premio, que eso era mentira. Al final se ve que se habían fijado en mí, que hubo un partido que vinieron a verme y tuve la suerte de meter 2 goles, y así va el fútbol, ¿no? Me vinieron a ver, tuve un buen partido, pero para no agobiarme y que no me presionaran, no me dijeron que el Español me quería fichar, ni mucho menos. Me dijeron que era un premio, y fui ahí a entrenar con toda la ilusión del mundo. Creo que tenía 9 años, no mucho más, y impactó mucho. Al final ves compañeros que ya es otra cosa, ¿no? El nivel era muy alto, las instalaciones también son otro nivel. Pasas de jugar a un campo de toda la vida a jugar en una ciudad deportiva, y sí que es cierto que me impactó mucho, pero como te digo, esa ilusión que tuve de ir ahí sin la presión de que me estuvieran mirando ni nada, yo creo que me ayudó a entrenar de la manera que yo sabía y de disfrutar mucho. Y a partir de ahí, pues cuando acabó el segundo entreno, sin que yo tuviera ni idea, me cogió el entrenador, vino mi padre a recogerme, me dijo que contaban conmigo, que les hacía mucha ilusión que formara parte del equipo, que creían que tenía el nivel para estarlo, y yo en ese momento no me lo creía. O sea, al final a mí me dijeron que iba a ir a entrenar como una especie de premio. Mi padre también se quedó flipando, y le dijimos que nos lo pensaríamos porque, hostia, al principio dices, hostia, ¿realmente tengo el nivel para estar en el Español? En ese momento dudas un poco de si es una buena decisión o no, pero tampoco tardé mucho en decidirme, porque al final era una oportunidad que no podía dejar pasar. Quién sabe si en ese momento digo, bueno, mejor me quedo en el Sant Andreu un año más, y a día de hoy no estaría en un club como el Español. Y a veces estas cosas pasan solo una vez en la vida, tuve que aprovecharlo, y a partir de ahí, pues en Español es el que considero ahora mismo el club de mi vida. Llevo 8 temporadas ya, y cada año estoy más contento de estar en un club así. Ya que has comentado esto de tu padre, ¿cómo fue ese momento de llegar a casa y ponerte a pensar Sí. de verdad hacia dónde iría tu futuro? Pues fue gracioso porque creo que eran sobre las 7:30, 8 de la tarde, y yo siempre iba a buscar a mi madre al trabajo en coche, porque trabajaba en el Clot, tenía que buscarla en coche para que no volviera en metro a esas horas, y siempre la íbamos a buscar a la residencia. Ya salía del trabajo, y ese día fue especial, evidentemente, porque después de ese entreno aún estábamos en shock,
no sabíamos cómo decírselo a mi madre. Llegamos ahí a la residencia donde trabajaba, salió y le dijimos que nos han pillado al niño en el Español. Y claro, ella al principio, como es normal, se pensaba que le estábamos vacilando, que era una broma. Y no, sí fue muy bonito. Recuerdo que mi madre pues no se lo creía, estaba flipando, súper contenta y súper orgullosa. No recuerdo muy bien cómo se lo comunicamos a mi hermano, pero recuerdo que ese día estaba en shock. O sea, no estaba casi ni contento ni nada, porque es que no me lo creía aún. Fue un día muy bonito, la verdad. Vale, la transición entre club y club, ¿notaste apoyo por el antiguo club a pasar al nuevo? Sí, en San Andreu en ese momento había un coordinador que me tenía mucho aprecio. De hecho, fue el que me dijo que el Español no me quería y que simplemente era un premio para mí, con lo cual eso fue una ayuda porque me quitó esa presión que hubiera tenido de ir a entrenar al Español sabiendo que a lo mejor me cogían o a lo mejor no. Porque esta decisión de no decirte que estabas, bueno, Exacto. empezando con el español, ¿tus padres lo sabían o Diría que sí, porque nunca te lo han confirmado? no se lo he preguntado nunca, pero yo creo que sí, que me vacilaron todos en general. Y yo creo que le comunicaron primero las cosas a mis padres, le dijeron la situación que había, tal, cómo lo podríamos comunicar. Eso es lo que creo yo, no se lo he preguntado nunca, pero me cuadraría bastante, ¿no? Al final no tenía 15 ni 16 años, tenía 8 añitos, y comunicar algo así, pues yo creo que siempre es mejor comunicarlo primero a los padres, hablar con ellos, qué opinan. A lo mejor hay los típicos padres que no quieren que cambie de club, etcétera, con lo cual yo creo que el coordinador en ese momento hizo bien, habló con mis padres. Supongo que se pusieron de acuerdo para decirme que simplemente era un premio para mí. Así que sí, o sea, en todo momento San Andreu le estoy muy agradecido porque me ayudaron mucho a hacer ese cambio al español. En todo momento ni se enfadaron conmigo ni nada, me entendieron perfectamente. Al final era una oportunidad para mí que no podía desaprovechar. Recuerdo también que los compañeros ya empezaban a rumorear que a lo mejor me iba al español, etcétera, y se lo tomaron bien. Al final se alegraron por mí, es algo que es bueno para todos, y también para San Andreu, pues que un jugador tuyo se vaya al español quiere decir que el trabajo está bien hecho, con lo cual no me pusieron ningún problema y estoy muy agradecido con ellos. En esa toma de decisión y ahora mismo, ¿cuánto importante crees que es tu familia detrás? Bueno, sin duda es imprescindible mi familia. Mis padres evidentemente me han apoyado desde el primer momento, mi abuelo también juega al fútbol y siempre que lo veo me coge y me da algún consejo, etcétera. Pero sobre todo mi hermano ha sido mi referente en todo momento. Tiene 4 años más que yo y yo siempre me he fijado en él, siempre todo lo que hacía pues yo intentaba imitarlo de alguna manera. Además, como jugadores nos parecemos un poco, y ya cuando han ido pasando los años mi hermano ya se ha encontrado con el mundo del fútbol un poco más de verdad, que toda la mierda que hay en el mundo del fútbol, que es muy grande. Y de alguna manera todos los errores que él ha cometido, no solo en el fútbol sino en la vida, me han ayudado a no cometerlos otra vez, ¿no? Digamos que es como una especie de referente, como si él me estuviera abriendo el camino y diciéndome esto está bien, esto no lo hagas, esto así. Y sin duda me ha ayudado mucho a ser el jugador que soy hoy en día, sobre todo el hecho de trabajar mucho más que mis compañeros, porque a lo mejor mis compañeros no tienen ese referente que tengo yo, y quizá yo con 13, 14 años hacía cosas que ya mis compañeros no hacían, porque yo sabía que coger buenos hábitos, empezar a trabajar más, no solo en el campo sino fuera del campo, me ayudaría a ser mejor futbolista, y eso, mi hermano ha sido clave para eso, ¿no? De alguna manera decirme que la importancia que tienen los buenos hábitos y sobre todo lo que te digo, los errores que él ha cometido o que las cosas que le han pasado, pues al final son cosas que me estoy evitando gracias a él. Bueno, pues sabiendo que tu hermano es tu referente, cuéntanos un poco más de quién es tu hermano. Pues ya he contado un poco antes sobre él. Él también empezó en el Alzamora, luego hizo un camino parecido al mío, se fue al San Andreu, hizo un paso más grande. Luego, cuando acabó infantil, lo quería la DAM, no sé si conocéis ese equipo, un gran equipo, sin duda de las mejores canteras que hay en Cataluña. ¿La DAM es el que tiene el campo de tierra?
El que tenía. Ah, vale. Ahora ya no, sí. La han En tu cambiado, época, la han tú ya cambiado. que eres mayor, en tu época Claro. la dan Hijo de jugado en puta. campo de tierra, ahora ya lo usan para, no sé si es un parking ahora o algo. Yo tuve mi época de fútbol, tío, cuando era más peque, que sí, que la dama nadie quería ir por eso, porque Campo de literalmente tierra. era Sí, jugar sí, y sí. quedabas en rodillas siempre. Pues eso, la DAM sin duda de las mejores canteras que hay en Cataluña. Eh, y yo de alguna manera he ido haciendo un proceso parecido al suyo, ¿no? Luego ya, cuando hizo el boom, fue después de cadete de primer año que hizo un año espectacular, lo quería equipos de fuera de Cataluña, el Villarreal, Valencia, si no me equivoco, etcétera. Y claro, él decía, hostia, no sé si tengo la edad como para irme fuera de Cataluña, no estaba seguro. Mis padres tampoco sabían si era la mejor opción, evidentemente sabiendo que clubs así te abren mucho más las puertas que la DAM, ¿no? Pero después de eso, resulta que el Barça llamó a mis padres y les dijo que estaban muy interesados en él, que no hacía falta hacer pruebas ni nada, que estaban seguros de que lo querían. Y recuerdo que estábamos en casa un día, a mí me lo comunicaron antes que a él, y hicimos una especie de cena en casa normalita, y todos los rumores que había de que el Villarreal lo quería, etcétera, se lo dijimos, se puso muy contento, pero en ese momento, claro, el tema del Villarreal pues no tenía claro que fuera la mejor opción, ¿no? Luego de eso le dijimos lo del Barça, que ya fue la bomba, y se quedó en shock. Un poco lo que me pasó a mí cuando me dijeron lo del Español fue un shock para él. Recuerdo esa cena, toda alegría. Al final el Barça en ese momento era como lo más top para él, o sea, no se lo creía. Y evidentemente no tuvo ninguna duda en decir que sí. Al final el Barça es un equipo que te abre las puertas. Seguramente Barça y Español siempre han sido las dos canteras puntas de Cataluña, incluso a nivel nacional. En España son las dos mejores. Y en ese momento yo ya estaba en el Español y hubo una especie de pique, ¿no? De que él estaba en el Barça, yo en el Español, nos picábamos un poco. Pero evidentemente yo me alegraba mucho de que hubiera fichado por un club como el Barça, que al final, aunque yo sea del Español y el Barça no me guste, pues me alegraba por él porque es un club que junto al Español son los mejores de Cataluña y estaba seguro de que para él iba a ser un boom en su carrera y que le iba a ayudar mucho. A partir de ahí los primeros años le fueron muy bien, jugaba mucho, etcétera, hasta que llegaron los 16 años, 17, más o menos mi edad, y llegó pues lo que seguramente sea lo más duro del fútbol, que es una lesión de larga duración en el peor momento, porque al final estaba jugándolo todo, y se rompió el menisco de la rodilla, y al final pues es algo que te quieras o no te limita, ¿no? en la carrera. Además era un momento importante como futbolista porque es la edad donde estás haciendo más proyección y te acercas un poco al fútbol profesional, y pararte aproximadamente un año pues es algo que te jode mucho, evidentemente. Y no solo eso, sino que después de recuperarse de la lesión, recuerdo que coincidió justo con la pandemia, con lo cual eran muchos más meses sin jugar a fútbol. De alguna manera se le estancó la carrera y todo el nivel que tenía no lo podía demostrar. Y luego fue acumulando más lesiones. Al final fueron, no sé si en total, año y medio, 2 años casi sin jugar nada. Cosa que, pues evidentemente, en la edad que tenía era lo peor que le podías pasar a un futbolista, que te quedes 2 años sin jugar. Y sí que es cierto que la etapa en el Barça acabó un poco mal, se fue por la puerta de atrás. El club en ese momento no tenía mucho tacto con los jugadores y aunque demostró durante mucho tiempo el nivel que tenía y que tenía nivel de sobra para jugarlo todo, tuvo que marcharse del Barça porque al final no contaban con él. Se interesó el Rayo Vallecano, la cantera del Rayo, el filial, que hubo unos cuantos problemas de trámites, etcétera. Se tiró otros 6 meses sin jugar hasta el mercado de invierno. A partir de ahí, pues
tuvo una temporada un poco más corta, no pudo acabar de adaptarse al club, ni pudo gozar de muchos minutos, y al final ahora está en el Santa Coloma, un club de Andorra que confiaba en él, que de alguna manera le daba la oportunidad de tener minutos, que al final es lo que necesitaba, y lleva ya 1 año y medio viviendo ahí, está muy bien, muy cómodo en Andorra, y ahora veremos lo que sucede en el futuro, pero está claro que mi hermano, estoy seguro que tiene un nivel muy superior del que ha podido mostrar, por culpa de las lesiones, por culpa de algunos clubes que no han gestionado bien las cosas. Creo que mi hermano está pasando o ha pasado algo que no merecía, pero al final así es el fútbol. El mundo del fútbol es muy jodido. Cuando ya llegas a cierta edad se hace un embudo muy grande, pasan muy pocos jugadores al fútbol profesional y hay muchos casos conocidos de gente que tiene mucho nivel para llegar al fútbol profesional y al final no llegan por ciertas cosas que a veces no dependen de ti, porque al final mi hermano trabaja mucho, tiene un nivel espectacular, pero por ciertas cosas, pues al final a día de hoy no ha podido llegar al nivel que él puede llegar, pero estoy seguro que le quedan muchos años de carrera, que la vida es muy larga y al final, aunque cojas un camino un poco más complicado, creo que aún tiene opciones de mostrar el nivel que realmente tiene. Porque tú toda esa etapa de tu hermano, pues quizá un poco más negra, ¿tú cómo la viviste? Como a Jodido. nivel personal, como a nivel ya también como a nivel de campo, seguramente también tuviste una afectación a nivel de cómo jugabas tú o cómo te sentías en pista. Jodido porque es lo que te digo, sentía que mi hermano tenía un nivel que no estaba pudiendo mostrar, ¿no? Sobre todo también recuerdo que cuando se recuperó de la lesión vino la pandemia, como he dicho antes, que eso también es algo jodido. Recuerdo que mi hermano trabajaba mucho, o sea, estaba todo el día entrenando, se esforzaba mucho y me jodía ver a una persona que quiero trabajar tanto por algo y que no le salgan las cosas por culpa de algo que no, o sea, de algo que no tiene la culpa, ¿no? Sí que es cierto que a mí en el campo no me afectaba porque al final conseguía aislar un poco lo mal que lo pasaba en casa por él y lo que jugaba yo, pero sí, recuerdo que en el campo no, pero en casa lo pasaba mal, porque también después de la pandemia acumuló lesiones musculares cada 2 por 3, era como un ambiente familiar un poco jodido, además sabiendo que el Barça en ese momento no estaba contando con él, había mucho nerviosismo, no sabía a qué equipo irse y todas estas cosas pues generan un ambiente familiar un poco complicado, ¿no? Por suerte a mí no me ha afectado en el ámbito futbolístico, en el Español he podido rendir de la misma manera que lo he hecho siempre, pero recuerdo un ambiente en casa un poco incómodo cada vez que mi hermano se lesionaba o se enfadaba con mis padres porque decía que no encontraríamos un club para él, etcétera, y sí que fueron momentos complicados, la verdad. En esos momentos tan complicados de tu hermano, ¿cómo era esa relación hermano-hermano? Nosotros cuando éramos pequeños, como 2 típicos hermanos que se llevan poca edad, evidentemente habían piques, habían peleas tontas, pero sí que es cierto que cuando llega cierta edad y vas creciendo, cuando le pasaron estas cosas recuerdo que esos piques desaparecieron de alguna manera, ¿no? Porque en plan, cambias la visión que tienes sobre él, empiezas a quererte de una mejor manera, sin pelearte por cosas absurdas. Él también me aconsejaba a mí todo lo que él estaba pasando y estaba sufriendo, me aconsejaba cómo podría afrontarlo, que tenía que trabajar más que los demás para que no me pasaran estas cosas. Y recuerdo que mi relación con él mejoró desde ese momento. Llevamos ya bastante tiempo que cuando ya hemos crecido un poco más, pues la relación cambia, al final los dos maduramos y es una relación entre hermanos un poco más diferente que cuando éramos pequeños, que sí que es cierto que aunque nos queríamos, pues lo típico, ¿no? Cada día te peleas, muchas discusiones, de hecho tengo un diente roto por su culpa, o sea, imagínate, pero como digo, ya llega un punto que cuando vas creciendo y le van pasando estas cosas, lo empiezas a querer de otra manera y a intentar evitar discusiones absurdas, que sí que es cierto que a veces tenemos, pero recuerdo que la relación con él ha cambiado por culpa de eso. Porque dentro de vuestras carreras futbolísticas, que cada uno es distinta a la otra, ¿os habéis apoyado mutuamente o en algún momento ha habido un poco de distanciación? Hubo una época, no sé si
fue cuando él estaba en Damm y iba a cambiar al Barça, que el tema del Español pues era un poco motivo bueno, sobre todo por su parte había un poco de pique, de que el Barça era mejor que el Español, de que el Español era una mierda, etcétera, evidentemente de broma, porque él se alegraba mucho de que estuviera en un club como el Español, que como he dicho es de las mejores canteras de España, pero al final tampoco, aún éramos pequeños y esos piques seguían existiendo, ¿no? Y es normal pues que la rivalidad que ha habido siempre entre estos dos clubes pues se reflejara de alguna manera, o también, por ejemplo, cuando por la tele jugaban los primeros equipos del Barça contra el Español y a lo mejor ganaba el Barça, pues me picaba, etcétera. Pero creo que era un enfado muy superficial, o sea, al final yo me alegraba de que él estuviera en el Barça y él se alegraba de que yo estuviera en el Español, porque para nosotros dos era una oportunidad para crecer como futbolistas. Vale, pues toda esta parte que podríamos decir que es un poquito más oscura de tu hermano, seguramente tuvo alguna afectación a nivel mental en su caso. Sí. Queremos saber un poco, pues, bueno, ¿qué notaste o qué partes notaste que pues, mentalmente iba peor y de qué manera la afrontó? A mi hermano, ¿no? Sí, a tu hermano. Pues al final es un proceso muy largo, hay muchos baches y el nivel mental es de lo que yo creo que es la peor parte de una lesión, ¿no? Porque al final, por ejemplo, una rodilla a nivel biológico se recupera, entre comillas, fácil, ¿no? Tú vas al médico, va mejorando, se va recuperando ella solita, haces rehabilitación y dentro de 6-7 meses tienes la misma rodilla que tenías antes. Pero a nivel mental es muy difícil una lesión, es un proceso muy largo, tienes que tener mucha paciencia. Además, es algo que cuando te pasa por primera vez nunca lo has vivido antes, no sabes cómo afrontarlo. Y no sé si recuerdo que fue al psicólogo alguna vez, no lo recuerdo bien, pero lo que tengo claro es que lo pasó muy mal, evidentemente, en algunos momentos. No solo a nivel futbolístico, al final, si estás mal por esas cosas, se transmite en otros ámbitos de la vida. Y recuerdo, mi hermano lo pasó muy mal, a mí también me afectaba porque veía a mi hermano jodido. Había momentos que a lo mejor se le olvidaba un poco, pero a la mínima pues tienes más cambios de humor, lo pasas peor. Los primeros 3 meses estás encerrado en casa sin poder casi ni andar y como digo, es algo jodido que mentalmente cuesta de asumir, ¿no? He visto recientemente con jugadores como José o ahora mismo Ansu Fati o Gavi, por ejemplo. Sí, al final. Y además el problema de la edad, ¿no? Que no te pasa con 30, 35 años, te pasa con 17 años, que es una edad muy jodida para que de repente se te pare todo y tengas que estar quieto en casa sin hacer nada, sabiendo que tus compañeros ya están jugando y tú no. Y como te digo, a lo mejor son cosas que teniendo el nivel que tienes a lo mejor te puede joder una carrera, ¿no? En este caso a mi hermano tiene la suerte de poder seguir jugando a fútbol y tener aún la oportunidad de llegar a ser profesional en un futuro, pero hay jugadores pues que por culpa de empezar a lesionarse, etcétera, pues o lo dejan o pierden mucho su nivel y acaban jugando en categorías que no les pertenecen. Aprovechando un poco ahora que estamos hablando de la salud mental, ¿cómo afrontáis vosotros los jugadores? ¿Un partido o...? No, y ahora mismo sobre todo tú que eres una persona muy joven, la cual no te asegura en un futuro ser un jugador profesional de fútbol, ¿cómo afrontáis eso? Pues para empezar quiero aprovechar de decir que es de valientes estar trabajando tantas horas sin tener la garantía de que vas a llegar a ser profesional, ¿no? Creo que es de las profesiones que menos garantía tienes de que vas a conseguirlo. Bueno, como digo, que yo ahora mismo quiero hacer una carrera, quiero dedicarme a ser una cosa u otra, me pongo a estudiar, me esfuerzo y lo consigo. El fútbol no es así, el fútbol, para empezar, si no te esfuerzas es imposible llegar, con lo cual requiere muchos sacrificios, dejar de hacer cosas que a lo mejor a tu grupo de amigos le gusta hacer, irse de viaje, irse de colonias, y salir de fiesta, etcétera, es algo que tú no puedes hacer. Son muchas horas de trabajo y de esfuerzo para algo que no está garantizado, ¿no? Con lo cual ya, para empezar, requiere una fortaleza mental bastante importante. A partir de ahí, mi hermano me ha ayudado a afrontar el fútbol de una manera diferente, a saber que es probable que no llegues. Hablando ya un poco más en presente, en el día a día, en el entrenamiento,
a nivel mental sabes que la exigencia es máxima, que no te puedes relajar ni un día porque estás a unos niveles tan altos de exigencia que no puedes permitirte el lujo de ir a entrenar sin esforzarte al máximo, ¿no? Y esa mentalidad de levantarte a las 7 de la mañana y decir, hoy tengo que rendir igual que lo hice ayer o incluso mejor, es muy importante, ¿no? Tener como una especie de martillo en la cabeza que independientemente de si las cosas te salen mejor o peor, ser capaz de esforzarte al máximo. Luego las cosas no dependen de ti y a lo mejor hay un día que no estás fino, un partido que cometes un error, no pasa nada, somos humanos y al final forma parte del deporte. Pero lo que no puedes dejar de hacer es tener esa mentalidad de, como digo, ¿no? Un martillo, tener esa disciplina y ser capaz de que te dé igual las circunstancias o los demás, sino que tú siempre con la misma actitud, ¿no? Con alegría también, porque al final a veces nos olvidamos de disfrutar del fútbol. Cuando somos pequeños jugamos al fútbol porque nos divertimos, pero a veces cuando crecemos nos olvidamos de disfrutar jugando al fútbol, ¿no? Que eso también es importante y creo que a nivel mental te ayuda a disfrutar de este deporte. Y a nivel de partido, no solo es importante calentar las piernas y calentar las jugadas, etcétera, sino que también es importante calentar la cabeza, ¿no? Es un constante bombeo de pensamientos que durante un partido te pueden afectar en el rendimiento, con lo cual, sobre todo el día de antes y durante el partido, es muy importante tener una preparación mental y una especie de rutina, ¿no? Hay ciertas técnicas, de hecho, mi trabajo de recerca que he hecho sobre eso, varias técnicas como por ejemplo la visualización, que yo antes de empezar un partido he visualizado las acciones que van a pasar en ese partido 30.000 veces. Por ejemplo, un córner, me imagino un córner de determinada manera, me imagino la jugada, los máximos detalles posibles, para cuando llegue la competición, esas situaciones que tú has visualizado y tú has imaginado se lleven a cabo y puedes estar de una manera más preparado, ¿no? También a veces es importante alguna técnica de relajación, porque durante la competición yo personalmente no soy una persona que pase nervios durante la competición, pero en los partidos hay una especie de presión que tienes que saber tolerar, ¿no? Y a veces alguna técnica de relajación para afrontar el partido con más calma también va bien, ¿no? Y por último, a nivel mental, en un partido lo más importante para mí es jugar de alguna manera con el máximo esfuerzo posible, ¿no? Parece un tópico, parece lo típico, pero es verdad, yo antes de los partidos, yo que juego en el Español, me imagino un aficionado perico viendo nuestro partido y diciendo, hostia, ¿este tío representa los colores o no? Y ha habido veces que antes de un partido me miro el escudo y digo, jugar en Español te exige y te obliga a ciertas cosas, ¿no? No te obliga a hacer un pase bien o un pase mal o a meter un gol o no, te obliga a tener una actitud de auténtico martillo, ¿no? De ir ahí a todas las acciones y de hecho creo que es algo que me ha ayudado a estar donde estoy. Yo creo que si no tuviera la mentalidad que tengo no estaría donde estoy, porque a lo mejor hay jugadores que tienen más calidad que yo o hay jugadores que tienen características mejores que las mías, pero mi manera de ser y de cada jugada tomártela como si te fuera la vida, creo que es algo que me ha ayudado, ¿no? a estar donde estoy y a jugar a un nivel muy alto. ¿Y alguna vez has llegado a tener ese punto de decir, tío, no valgo para esto, no debería estar aquí? Creo que nunca he llegado a ese punto, pero sí que es cierto que la falta de confianza es algo que en algún momento te llega. Como digo, ¿no? En algunos momentos te llega un bajón de confianza por el simple hecho de que a lo mejor has hecho un partido malo o porque acaba la temporada y piensas un poco en el futuro y dices, hostia, no sé si tendré el mismo nivel, no sé si estoy por debajo del nivel.
y he tenido la suerte de que no he llegado al punto, como tú dices, de decir, vale, no valgo para esto. Pero sí que es cierto que una mínima mala sensación, a veces tu cabeza te juega una mala pasada y te hace pensar que no tienes el nivel, ¿no? Y creo que es algo muy importante de controlar, porque si tú al final no tienes fe y no confías en lo que vas a hacer, es imposible llegar a lo que tú quieres, ¿no? Tienes que tener una confianza plena en ti mismo, porque a día de hoy, tal como está el fútbol, si no tienes esa confianza es imposible llegar a ser profesional, como digo. Porque, por ejemplo, ese mal partido, ese mal día a nivel de entrenamiento, ¿cómo lo afrontas para que no vaya a más, que no vaya a otro entrenamiento, que no haya otro partido? Pues no sé una manera exacta de cómo lo hago, pero de alguna manera tener como un botón, ¿no?, de eliminar y hacer reset, y saber que cuando te preocupas por algo que ha pasado no sirve de nada, que tienes que eliminar ese pensamiento y al día siguiente hacer como si no hubiera pasado nada. Te levantas, te esfuerzas de la misma manera, y además yo tengo claro que aunque un día no te salgan bien las cosas, lo que no puedes dejar de hacer es esforzarte al máximo. Y yo soy una persona que creo que en mi vida no ha habido ningún entreno y ningún partido que no me haya dejado la piel, con lo cual estoy tranquilo en que me puedo permitir el lujo de fallar. Hay veces que yo fallo, evidentemente, y veo un partido de fútbol profesional y también fallan, ¿no? Con lo cual eso te tranquiliza y te hace entender que aunque pases unas horas de bajón y decir, hostia, es que no tengo el nivel, luego piensas fríamente y dices, todos fallan, y como digo, la confianza en uno mismo es importante, ¿no?, para poder llegar a primera división. ¿Y crees que tu mentalidad ha sido clave para llegar a este éxito? Sin duda, creo que sin la mentalidad que tengo no estaría ni mucho menos en el Español. A nivel de talento puro, me juego lo que quieras a que hay jugadores mucho mejores que yo, no tengo ninguna duda. Pero sé que el fútbol no solo es tener calidad para dar un pase, sé que el fútbol son muchas más cosas que seguramente la mayoría no serían capaces de afrontar como lo afronto yo, ¿no? Mi manera de ser, de trabajar cada día, de invertir muchas más horas que mis compañeros en entrenar y en cuidar mi cuerpo, la alimentación, etcétera. Y sobre todo la mentalidad que tengo, sobre todo en los partidos. Todo el mundo me dice, ¿no? Hostias, que estás en todas partes, lo ganas todo, y eso no se trata de talento ni se trata de calidad, ni mucho menos. Se trata de tener una cabeza muy dura que te ayuda a hacer cada día lo mismo de la misma manera y con la misma actitud siempre. Y sin duda estoy seguro que si no fuera por mi mentalidad no estaría donde estoy, ni mucho menos. ¿Y cómo es tu día a día? Es decir, ¿cómo es tu rutina? Hay tiempo para todo, y si no tienes tiempo es porque no lo has buscado o no lo encuentras. Y soy una persona que se levanta pronto, evidentemente, tengo que ir al cole a las 8 de la mañana, empiezo cada día. Tengo un horario un poco extraño que nunca había tenido porque siempre había entrenado por las tardes, y este año, al ser ya juvenil de segundo año, el horario es muy diferente, entreno por las mañanas. De hecho, por eso he tenido que cambiar de colegio, porque yo iba a un cole normal y corriente donde he ido toda la vida, hacía pues mi turno de mañana, luego me iba a entrenar. Ahora, en cambio, me he tenido que cambiar de colegio, voy a clase de 8 a 10. Luego, como el campo está al lado, vamos a entrenar a las 10 y cuarto, tenemos que estar convocados. Me tiro toda la mañana entrenando hasta la hora de comer, que como ahí. Luego por la tarde recuperamos un par de horas de clase que hemos perdido. Y a partir de ahí llega la tarde, que es un momento donde podría perfectamente llegar a casa y ponerme a dormir o estar toda la tarde sin hacer nada, pero sin embargo prefiero aprovechar el tiempo, invertir en lo que creo que me va a servir, que es, pues, por ejemplo, ir a entrenar, ir al gimnasio o estudiar, hacer deberes, etc. También, por supuesto, tienes que reservar cierto tiempo a las personas que tú quieres, tus amigos, tu pareja, tu familia, que también es importante dedicarle un poco de tiempo a ellos. Y poco más, tengo pocos ratos libres, me gusta estar ocupado, no me gusta pasar un día sin hacer nada, y por eso pues a veces llego a casa a las 9, 10 de la noche, me pongo a cenar y ya me pongo a dormir, ¿no? Porque creo que el día es muy largo, hay muchas cosas por hacer,
y me gusta aprovechar el tiempo e invertirlo en algo que sé que en un futuro me puede ayudar a tener éxito en el futuro. Como veréis, hemos tenido que cambiar de cámaras, ya que pues, al final nos hemos quedado sin batería con una, pero bueno, ponemos un plan un poquito más general y continuamos con la entrevista. Bueno, y explícanos cómo te preparas mentalmente y físicamente antes de un partido. Pues para un partido, supongamos que juego por la tarde, a las 6 de la tarde, por ejemplo, me gusta siempre levantarme pronto, no soy capaz de estar durmiendo hasta las 11 o 12. Normalmente me ducho por las mañanas para espabilarme un poco y sobre todo es muy importante la alimentación. O sea, en el día a día sí que es cierto que la alimentación es importante, pero puedes tener alguna excepción, pero en el día del partido no hay excepciones. O sea, está demostrado que el rendimiento físico depende al 100% de tu alimentación ese día, ¿no? Con lo cual es muy importante alimentarte bien desde primera hora en el desayuno. Normalmente me gusta desayunar y comer siempre lo mismo porque no me gusta arriesgarme y decir, bueno, este día voy a probar tal, porque en medio del partido te pones a potar, ¿no? Además estamos en unos niveles físicos, el partido ya dura 90 y muchos minutos, la exigencia física cada vez es más grande y si no comes bien es imposible aguantar todo el partido, ¿no? Con lo cual normalmente desayuno un par de tostadas, un poco de jamón, yogur con cereales, lo que sea. Me gusta tirarme un buen rato estirando, porque al final si no estiras es muy complicado también aguantar. Sí, muchísimo. Me puedo tirar tranquilamente 1, incluso 2 horas con mis casquitos, con la música, preparándome también mentalmente alguna jugada, visualizándola, cómo puede ser el partido, etcétera, recordando lo que es importante que yo haga en ese partido y lo que el equipo necesita de mí. Pero físicamente, como te digo, también muy importante la movilidad, sobre todo la de cadera, estirar la cadena posterior, isquios y gemelos, si no los estiras en el minuto 50 no puedes correr más, o sea, yo siempre estiro muchísimo y además, como te digo, con la música y todo me ayuda de alguna manera a ir centrándome ya en el partido y pensando únicamente en el partido, ¿no? También importante evitar tema de distracciones, móvil y PlayStation día del partido fuera, porque te alejan un poco de estar metido en el partido. Luego como, lo típico, ¿no? Pasta, pollo, mucho hidrato de carbono para tener energía durante el partido. Luego pues soy capaz de meterme una segunda ducha antes de vestirme ya con la ropa del club. Y cuando llego ahí empiezas a prepararte un poco más mentalmente, ves el campo, cuando juegas fuera de casa pisas el césped, cómo está, las dimensiones, etcétera, y ya empiezas de alguna manera a estar dentro del partido, ¿no? Luego entras al vestuario, te dicen si juegas o no. En este caso tengo la suerte de llevar muchos partidos jugando, pero hay veces que hasta que no queda 1 hora para el partido no sabes si vas a jugar, con lo cual tienes que prepararte también para ello. Y a partir de ahí calientas, etcétera, tomas alguna barrita energética, alguna pastilla de cafeína para estar a tope. Y por último, importante, la hidratación. Desde que me levanto intento beber de manera dinámica traguitos de agua sin empacharme, pero durante el partido también beber mucho agua, alguna bebida isotónica para recuperar y poco más. Porque en el club tenéis algún dietista o algún entrenador personal o todo esto va ajeno al club. Sí, este año ya han introducido la pieza del nutricionista, que es el que se encarga de traernos el material nutritivo, traernos las barritas energéticas, pastillas de cafeína, etcétera. Tema de suplementación también. Por ejemplo, después del partido nos pueden facilitar un batido de proteínas o durante el día a día también nos aportan tema de creatina, proteína, etcétera. También hay una figura dedicada únicamente a la preparación física, que es un preparador físico que se encarga cada día de controlar las cargas. Tal día tenemos que entrenar con cierta intensidad o hay jugadores que quitamos un ejercicio porque están un poco más cargados, etcétera.
Y luego está la figura del fisio, que evidentemente también es... Sí, pero todo esto tenéis a nivel de dentro de entrenamiento, pero por ejemplo a nivel de fuera de entrenamiento, lo que es la dieta en casa, lo que son entrenamientos, por ejemplo, has dicho antes que compaginas lo que es el entrenamiento hecho en campo con entrenamiento hecho en gimnasio. ¿Todo esto tienes un seguimiento a partir de tu club? ¿Es una cosa que llevas ajeno? En este caso yo personalmente lo llevo ajeno, pero sí que es cierto que tienes que hablar con el club para que ellos sean conscientes. O sea, tú no puedes hacer lo que te da la gana, tal día, mira, yo voy a este fisio o yo voy a este nutricionista sin que ellos lo sepan, ¿no? Hay gente que a lo mejor lo hace, pero yo en mi caso pues siempre es mejor hablarlo para que sean conscientes, porque a lo mejor tú fuera de lo que es el español entrenas de una manera que tienes más carga de la que deberías tener, y si no hay esa comunicación, pues al final te puede perjudicar a ti mismo. Conozco algún caso que a lo mejor vas a un médico o fisio externo y al no haber esa comunicación, pues la lesión no se puede recuperar de manera óptima, con lo cual sí que es cierto que para mí no es suficiente el entrenamiento que hacemos durante el español, y creo como deportista que hay deportes que invierten muchas más horas, ya puede ser la natación, el atletismo, etcétera. Yo no sé exactamente, pero a lo mejor se pueden tirar toda la tarde entrenando, 6-7 horas perfectamente, ¿no? Y conozco un entrenador que decía que los futbolistas entrenamos muy poco, que nos limitamos a ir una horita a entrenar y ya está, y creo que eso no debe ser así. Y además mi manera de ser hace que llegue a casa y mi cuerpo me pida entrenar, ¿no? Porque para mí no es suficiente. Y tema de nutrición, sí que es cierto que hay algunos jugadores en concreto pues, que necesitan centrarse más en la nutrición porque a lo mejor tienen más grasa de la que deberían tener, etcétera. Pero desde el club nos facilitan un nutricionista que nos pasa un planning, nos dice que lo que tenemos que comer aproximadamente, y sí que los jugadores que tienen, como digo, a lo mejor un exceso de grasa, les pasan una dieta un poco más concreta. Yo en mi caso, afortunadamente no tengo ningún problema en este sentido, siempre he tenido el hábito de comer bien, que al final creo que es lo importante, porque muchas dietas no sirven de nada porque empiezas una dieta y al final te cansas. Creo que lo importante no solo es hacer la dieta, sino tener el hábito de... Exacto, o sea, no comer bien porque me lo dice el médico y ya está, sino tener el hábito y decir, hostias, que me apetece comer esto porque sé que es lo mejor para mi cuerpo, ¿no? Y yo no tengo una dieta marcada, no tengo lunes esto, esto y esto, sino que sé más o menos las calorías que tengo que comer, las cantidades, comer variado, qué alimentos evidentemente no son aptos para un futbolista, y a partir de ahí pues comer lo mejor que sea para el cuerpo. Y ahora cambiando un poco de tema, ¿tú has entrenado alguna vez con el primer equipo? Una vez tuve la suerte, sí. ¿Cuál es el cambio que viste de entrenar con tus compañeros a entrenar con el primer equipo del Español? Pues para empezar, la sensación es indescriptible. O sea, al final, jugadores que llevas viendo desde la tele o desde el estadio de toda la vida, desde que tú eres pequeño, los tienes al lado, ¿no? Sobre todo el caso en particular de Braithwaite, que a lo mejor es el jugador un poco que impone más. Empezar a correr para calentar y tenerlo al lado es una sensación prácticamente de shock, de decir, hostia, ¿qué hago aquí entrenando con esta gente, ¿no? Tuve la suerte de que no fui solo, que fui con 2 compañeros míos de mi equipo, con lo cual iba un poco más tranquilo, sabiendo pues que de alguna manera es un premio y estás ahí para pasarlo bien. Y sí que es cierto que el entreno no fue exigente porque era un día que venían de jugar un partido, con lo cual fue un poco tranquilito, pero está claro que el nivel es muy alto, ¿no? Al final no fallan ni un pase, el ritmo es una locura y, como te digo, una suerte increíble. ¿Tuviste con la posibilidad de llegar a ese nivel? ¿Y has estado ya con lo que es la élite Exacto. español? ¿Has tenido esa sensación de que, hostia, ¿puedo llegar con ellos o no? Sí que cuando ya has entrenado dices, hostias, que a lo mejor tampoco estoy tan lejos, ¿no? Que a lo mejor en tu mente sigues teniendo esa mentalidad de niño de decir, bueno, ya queda mucho para... Pero de repente un día estás entrenando con ellos, ¿no? Y soy consciente de que ni mucho menos ahora tengo el nivel para estarlo, porque al final soy muy joven y queda mucho trabajo por hacer. Pero sí que te pones a pensar, ¿no? De, hostias, que tampoco estoy tan lejos, que acabo de entrenar con mis ídolos y con la gente que veo desde la tele, ¿no? Y eso es una motivación extra para decir, hostia, estoy cerca, no voy a dejar de
de trabajar y hacer lo que estoy haciendo, porque o sea, a lo mejor me dicen hace 2 o 3 años que hubiera entrenado con ellos, no me lo hubiera imaginado, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, es un premio a todo el trabajo que hay detrás y un indicio para decir, hostia, voy a seguir haciéndolo porque a lo mejor consigo la recompensa. ¿Y cómo planteas ese futuro a medio corto plazo? No soy muy de pensar en el futuro porque mi mentalidad se basa mucho en el día a día, que creo que es algo que también me ha ayudado mucho. A veces pensamos en el futuro y la mayoría de pensamientos son negativos, son preocupaciones de decir, hostia, cuando llegue tal día no sé qué voy a hacer, o a lo mejor acaba el año siguiente y no me quieren, etcétera. Sí que es un poco negativos esos pensamientos e intento evitarlos de alguna manera. Pero sí que es cierto que también es inevitable pensar hostia, pues algún momento tienes que pensar cómo será mi carrera, qué tengo que hacer, etcétera. De momento estoy muy cómodo en el español, no tengo en ningún momento pensado marcharme, ni mucho menos. También hay que ser consciente que puede pasar que el nivel no sea el suficiente que pide el club y que en algún momento no cuenten contigo. Eso también puede llegar a pasar lo que le ha pasado a tu hermano. Exacto, son cosas que pasan. Te lesionas, cuando vuelves no vuelves al mismo nivel y a lo mejor pues el club dice, lo siento, no cuento contigo. Y además hay una cosa muy importante en el fútbol y es que el fútbol no tiene memoria. Todo lo bueno que has hecho durante los años o el año anterior has hecho un año de locos y este año no estás rindiendo bien, al fútbol le da igual. O sea, cada semana es una prueba de fuego que si no pasas estás fuera y no te puedes permitir relajarte durante un tiempo porque a la que te relajas un poco estás fuera y sobre todo en un club como el Español que evidentemente requiere una exigencia muy alta. Si no te ven preparado no tienen ningún impedimento en decirte que no cuentan contigo, con lo cual eso es lo que me hace ser consciente de que nunca debo dejar de trabajar, que no tengo que relajarme, que cuando las cosas salen mal tienes que trabajar, pero cuando también las cosas salen bien tienes que seguir trabajando, eso es muy importante. Es muy complicado construir y es muy fácil destruir. Al final hay muchas horas invertidas, te puedes patinar en algunos momentos y estás fuera, ¿no? Con lo cual, sobre todo cuando estás en este momento de que las cosas te salen bien, tienes que seguir trabajando. Hay un error y es que, bueno, como ya he conseguido lo que quería, pues me relajo y ya lo tengo, ¿no? Como digo, ¿no? De tantos años que he estado en el club han habido momentos buenos y momentos malos. Este verano, por ejemplo, he pasado un momento un poco malo y he sido el primero en decir, vale, la única manera de salir de esta es trabajando más que los demás. Y ahora que he sido capaz de alguna manera de revertir la situación y estar teniendo muchos minutos, que al final es lo que quiere un futbolista, y jugando bien, es importante tener la mentalidad de hacer lo mismo que hice cuando estaba mal, de seguir trabajando. Como digo, te puedes tirar muchas horas construyendo algo y un mínimo de despiste estás fuera. Con lo cual, tengo claro que la única manera que tengo de llegar a ser profesional es teniendo esta mentalidad siempre y no dejar de hacer todo el trabajo que estoy haciendo en ningún momento. Y tú tocando este tema de que de un momento puedes estar dentro a estar fuera, ¿tienes algún plan B? Bueno, en este momento no, porque afortunadamente tengo un año más de contrato, con lo cual no estoy excesivamente preocupado de tener un plan B. Pero bueno, sí que es cierto que tienes que estar preparado para estas cosas, ¿no? Al final, el Español, como digo, es un club que requiere mucha exigencia y si ven que no tienes el nivel, estás fuera, con lo cual ahora mismo, por suerte, como digo, aún me queda tiempo de contrato y no tengo en mi mente en ningún momento cualquier otro equipo. Pero claro, el año que viene, si te quedan pocos meses de contrato y ves que el nivel no es el máximo que puedes dar o no estás en un buen momento, sí que es cierto que es normal que en algún día empieces a pensar, no, hostia, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Dónde me puedo ir? Pero afortunadamente es algo que a día de hoy no me preocupa, ¿no? Hemos hablado mucho de lo que es la imagen, que es la parte más personal, la parte de trabajar el tú mismo. Pues dentro de vestuario, toda esta parte de trabajo, ¿cómo se lleva? Es muy, muy importante que el equipo sea una familia, ¿no? Cada uno tiene su caso, está pasando cada uno por una situación diferente
Además también hay diferencia de edades, ¿no? Hay gente que es más pequeña que yo, hay gente que es mayor que yo. Y aunque cada uno a nivel personal tenga sus problemas, tenga sus preocupaciones y tenga sus situaciones concretas y determinadas, es muy importante que en el campo seamos uno, ¿no? Que de alguna manera nos igualemos y las cosas que le preocupan a uno y le preocupan a otro desaparezcan y el uno le ayuda al otro. Y esa es la gracia de un equipo, que seamos mejores juntos, porque al final el fútbol es un deporte que si cada uno juega a su manera está demostrado que no llegas a ningún sitio. Hay ejemplos, ¿no?, de equipos con jugadores muy buenos, con los mejores del mundo, etcétera, que a lo mejor un equipo más humilde, que está mejor trabajado y que está más integrado, es capaz de ganarle, ¿no? No, esto lo estamos viendo ahora, es decir, a nivel grande podemos hablar del PSG, a nivel de aquí España Girona, podemos por hablar del ejemplo, Girona. es un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Más de la mitad de jugadores del Girona no los conocía nadie el año pasado. O jugadores incluso que tenían una mala reputación, como por ejemplo Eric García, ¿no? Un caso de un jugador que era completamente criticado, que nadie confiaba en él, y se encuentra en una situación que está en un equipo que está unido y que el Girona ahora mismo está líder de la liga. O un caso que igual podemos llegar a conocer todos es el famoso caso de Aubameyang, cuando llegó al Barça, que era un jugador que nadie lo quería, llegó al Barça y se convirtió en un ídolo. Sí, al final. Y en un periodo de tiempo muy corto. Hay que entender que el fútbol no entiende de nombres. Muchas veces nos equivocamos, pensamos que en el fútbol ganan los que más nombre tienen, los mejores, y eso es mentira. Al fútbol le da igual cómo te llames, lo guapo que seas, al fútbol le importa tu rendimiento. Si tu rendimiento es óptimo, o el rendimiento del equipo es óptimo, vas a ganar antes que un equipo que no está bien trabajado. Y en este caso nuestro equipo ahora mismo estamos muy bien, estamos primeros en la liga, que es el objetivo que teníamos, y estoy seguro que lo hemos conseguido por todo el trabajo que hay detrás y la unidad que tenemos, ¿no? Si cada uno fuera a su bola, sería imposible estar donde estamos, y aunque haya momentos malos, el hecho de que cada día pues haya esa unidad y aunque salgan peor las cosas, hayamos podido sacarlas adelante todos juntos, hace que ahora mismo estemos en un nivel muy alto como equipo. Porque alguna vez has sentido que dentro del equipo, dentro de lo que es el grupo, han habido rivalidades o cosas que han hecho que vaya hacia atrás? Sí, siempre hay algunas situaciones concretas, ¿no?, de jugadores que, o a lo mejor no dentro del campo, pero fuera del campo hay algún problema. Creo que son cosas que pasan a veces en los equipos, pero sin duda es lo peor que puede hacer un grupo. Creo que puede pasar, pero es importante solucionarlo lo más rápido posible y ser capaz de que no afecte en el campo, porque a lo mejor un problema bueno, por ejemplo, vamos juntos al cole, algunos del equipo. Si hay un problema en el cole, aunque parezca que no, luego en el campo se nota y se transmite, con lo cual es muy importante tener esa capacidad de que cuando exista un problema, aunque sea entre dos personas únicamente, puede afectar gravemente al rendimiento. Es muy importante eliminarlo lo más rápido posible y a día de hoy no recuerdo un problema presente ahora mismo, con lo cual es un reflejo del buen nivel al que estamos como equipo. Sí, porque si ahora mismo dirías que tu equipo, que decir, el español, donde estás ahora, el equipo que tenéis está bien, ¿no? No, sí, estamos en un buen momento. Como he dicho antes, el fútbol no tiene memoria, puede que dentro de 3 semanas 2 partidos perdidos y ya nadie se acuerda de lo bien que lo has hecho, con lo cual hay que seguir igual que lo hemos hecho hasta ahora, hasta el final de temporada, y además ahora nos viene un tramo complicado, nos viene otra competición que es la Copa del Rey Juvenil, que también pues es muy importante para nosotros. Era uno de los objetivos principales, ser capaz de clasificarse para esta competición, y la liga está muy igualada. Tenemos al Mallorca, que también va segundo y tiene los mismos puntos. Luego tenemos a Barça, que al final también es un equipo que aunque ahora no tenga los mismos puntos, se va a acabar enganchando, y eso hace que la exigencia sea máxima, que si te duermes un par de partidos estás fuera, ¿no? Vale, y en cuanto a tema de estudios, ¿cómo compaginas ser futbolista de élite con los estudios? Pues para mí los estudios son muy importantes, porque para empezar se ha demostrado que llegar a ser profesional es muy complicado, las propias matemáticas lo dicen. Seguramente de mi equipo, que somos 20 y pico, solo llegarán 2 o 3, con lo cual está claro que tienes que tener
algo que te motive para la vida, porque es muy complicado ser futbolista, ¿no? Y conozco de jugadores que han cometido el error de pensar que ya lo tenían todo hecho y se olvidan un poco de la faceta de los estudios y acaban fracasando en la vida, ¿no? Porque al final te piensas que vas a llegar, no llegas por una lesión o porque un club no confía, etcétera. Con lo cual yo siempre he tenido claro que voy a seguir estudiando. En este caso estoy haciendo bachillerato en un colegio que está al lado del campo del Español. Y tengo pensado hacer una carrera de psicología, que es algo que desde hace años ya me motiva bastante, el tema psicológico. Y a partir de ahí, pues si llegas a ser profesional, digamos que lo tendrías que dejar un poco aparte, pero hasta que no llegas no puedes dejar de estudiar. Para mí estudiar mismo es muy importante y no solo a nivel profesional, también a nivel personal creo que aumentar conocimientos para tu mente es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Y yo le dedico muchas horas a estudiar. Sí que es cierto que no tengo tanto tiempo como otros compañeros de clase que a lo mejor no practican ningún deporte, pero de alguna manera intento con el poco tiempo que tengo estudiar lo máximo posible e intentar sacar la máxima nota. A partir de ahí luego pasará cualquier cosa, a lo mejor entras a una carrera y te das cuenta que no te gusta o que no va a servir de nada. La vida es muy larga, puedes hacer muchos caminos, pero ahora mismo lo que me motiva es hacer esta carrera de psicología y si puedo entrar, pues maravilloso, entro, estudio y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Me considero buen estudiante, aunque sí que es cierto que soy muy aplicado, tengo la suerte de que tengo bastante memoria, tengo bastante capacidad lógica a nivel matemático también, y eso hace que a lo mejor compañeros de clase necesiten el doble de horas para aprenderse algo que yo me aprendo en menos horas, ¿no? Y eso es Claro, eso también te permite pues al final poder poner más horas al final a nivel de entrenos, a nivel de lo que dices tú, compaginarlo con estar en español. Claro. Aún así considero que, aunque en mi caso saque muy buenas notas, la inteligencia no únicamente es la nota que sacas, ¿no?, en los estudios. Muchas veces nos pensamos que alguien es tonto porque no se le da bien estudiar o alguien va a triunfar en la vida porque saca todo dieces, y a veces eso es mentira, ¿no? Es muy importante también ser inteligente a nivel emocional, hay muchas más cosas importantes en la vida, y aunque en mi caso me esté centrando también bastante en los estudios y en sacar buenas notas, soy consciente de que no es lo único en la vida, que hay más caminos. Si a lo mejor no se te da bien estudiar, no significa que seas una mala persona. A lo mejor tienes otras capacidades que el sistema educativo no te ha hecho darte cuenta. Y aunque mi motivación ahora mismo sea el fútbol y estudiar, a lo mejor me doy cuenta que estudiar no me acaba llenando y me dedico a otra cosa, ¿no? O sea que aclarar que la inteligencia no solo es la nota que sacas en un examen de mates, sino hay muchas más cosas. La inteligencia emocional, por ejemplo, a día de hoy creo que es algo muy importante en la vida para triunfar. Jugador de alto rendimiento, ¿tú qué has tenido que sacrificar en ámbito social? Pues desde hace muchos años, por ejemplo, con mi grupo de amigos, que al final pues estás con ellos todos los días, pero de alguna manera tienes una vida bastante diferente. Lo típico, ¿no? Llega al final del curso, hay unas colonias de 4 días, todo el mundo va, sabes que si vas te lo pasarías bien, pero en ningún momento te planteas ir porque tienes una especie de obligación con tu club, ¿no? También cuando hemos crecido más ya aparecen tema fiestas, tema... Mira, por ejemplo, ayer hace 2 días salí de fiesta después de 5 meses. O sea, todo el mundo sale de fiesta cada finde, está acostumbrado a tener una vida mucho más libre, y yo en mi caso, aparte de que no me gusta mucho salir de fiesta, soy consciente de que no me lo puedo permitir y a veces hay amigos que no lo logran entender porque estás con ellos todo el día y dices, hostia, pero ¿cómo no puedes salir de fiesta, no? Si es lo más normal del mundo. Y aparte, por lo que hablamos algunos, Exacto. lo hemos hablado antes, que decir, a veces hasta sales de fiestas sin beber y todo, así que... Exacto, sí. El alcohol es pura mierda, ¿no? O sea, al final, si sales, que para mí ya estar toda la noche sin dormir ya es demasiado pecado, beber ya es lo peor que puedes hacer, ¿no? Con lo cual... Tampoco hay que criminalizar eso. Exacto. Porque en verdad Sí. es lo que nos tocaría por nuestra edad, es lo normal. Según la A la sociedad, gente. es lo normal. A lo mejor yo soy el rarito, ¿no? Pero... No, hay que pensar también que es
a ellos les llena salir de fiesta. Exacto. Por ejemplo, a ti te llena más ir al gimnasio, Sí. entrenar Quizá o que- dormir. Y es Al la final verdad. eso, que al final te ciñes a tus objetivos. Es decir, una persona que su objetivo al Exacto. final es estoy en la carrera, perder un fin de semana no importa. Una Exacto. persona que al final estamos hablando que es un deportista de alto rendimiento, donde al final el fin de es donde tiene los partidos, donde tiene que demostrar el máximo resultado, si el día previo está saliendo de fiestas, si Sí. no es un Gerard Piqué que se lo puede permitir porque es un caso El único. excepcional, una persona promedio, una persona normal, pues no Sí, puede sí. hacerlo. Es un poco el sacrificio de hoy para el disfrute de mañana. Sí, y además al final no solo afecta al rendimiento, también el hecho de que a mí me llena mucho más irme a dormir pronto, levantarme al día siguiente para ir a entrenar a las 7 de la mañana, que estar toda la noche bailando. O sea, no, es algo que es para mí muy superficial. A lo mejor hay alguien que es el mejor día de su vida, cuando llega el fin de semana y salen de fiesta, es algo que les llena, no sé por qué. Como digo, para mí es algo muy superficial. O sea, yo no me siento orgulloso o me siento contento de, hostia, voy a salir de fiesta, no sé qué, es lo mejor de la vida. Para mí no, para mí hay muchas cosas que me llenan mucho más y por eso salgo tampoco, porque al final, aparte de que no me lo puedo permitir, cuando estoy en temporada es imposible salir de fiesta, porque al final tu rendimiento depende al 100% de tu descanso y tu alimentación, con lo cual salir de fiesta sería matar a tu cuerpo para el partido. Y ahora pues que hemos hecho un pequeño parón, he salido de fiesta y es que me doy cuenta que no me llena lo mismo que irme a dormir y levantarme al día siguiente a hacer un plan mucho más productivo que no tirarse 6 horas, que para mí son 6 horas perdidas. Creo que esta entrega al final, que es una cosa que pues, compartimos bastante, porque al final creo Sí. que como los tres, como toda la gente que está detrás de este tipo de contenido, a nivel de trabajo, a nivel de mentalidad, somos como bastante parecidos. Exacto. Pero ¿crees que esta sensación, que esta cosa de decir, vale, este sacrificio, alguna vez te has perdido alguna cosa que echarías de menos? ¿O crees que en algún momento has perdido una parte de tu juventud que en un futuro puedes, pues... O en cuanto a tus relaciones, por ejemplo, te has quedado aparte de tu grupo de amigos de toda la vida, por ejemplo. Probablemente sea una de las cosas que la disciplina te quita, ¿no? De alguna manera, pues a lo mejor esos planes que yo estoy seguro que me lo hubiera pasado bien, ¿no? Si hubiera ido de colonias en fin de curso con mi cole, me lo hubiera pasado muy bien. Pero es algo que ni me lo planteo porque sé que es, digamos, el precio que debes pagar por cumplir tus objetivos. Y la disciplina creo que quita algunas cosas, pero te aporta muchas más otras. O sea, creo que la balanza para mí de la disciplina es mucho más beneficio que en este caso quitarte cosas, en mi caso. Y el título este de futbolista, ¿tú crees que te ha traído a gente solo por el mero hecho de ser futbolista? Yo quiero pensar que no. O sea, además tampoco estamos hablando de que sea una persona famosa, ni profesional, ni mucho menos. Y yo además soy una persona muy sociable, pero que no tengo muchos amigos íntimos. Si eres Me sociable gusta- con la gente que te rodea. al final. Exacto, o sea, además soy una persona que se me da bien comunicar. Si me encuentro con alguien que no conozco de nada, pues sería capaz de estar hablando con ella. Pero a nivel de amistad o de relaciones, me quedo con poca gente. No soy de quedar con mucha gente cada semana. Y por eso digo, creo que a día de hoy la gente importante en mi vida y la gente que me rodea, ni mucho menos está por interés, la verdad. Y tú que has llegado a un sitio que muchos jóvenes es el sueño de su infancia, ¿qué mensaje les mandarías? Pues les mandaría 2 mensajes. El primero es que se esfuercen mucho. Yo soy una persona que sin el esfuerzo que he hecho no estaría ni mucho menos donde estoy, ¿no? Y además soy un ejemplo porque yo empecé en un club muy humilde, estaba en Alzamora, como cualquier otro chaval ahora mismo podría estarlo. Y gracias al esfuerzo que he hecho, pues he podido ir escalando y poco a poco cumplir los objetivos. Eso no quiere decir que si te esfuerzas lo vas a conseguir, porque al final hay veces pues que a lo mejor no te ve el club o cosas que no dependen de ti y no puedes Factores controlar. externos. Exacto, factores externos que al final no dependen de ti y hacen pues que a lo mejor ese objetivo que tienes no lo puedas llegar a cumplir, como a lo mejor me puede pasar a mí, ¿no? Mi objetivo ahora mismo es llegar a Primera División y a lo mejor hay cosas externas que no dependen de mí que me limitan a no conseguirlo. Pero sobre todo importante que lo interno y lo que depende de ti des el 100%, que al final es la única manera y el único camino de conseguir las cosas que quieres, ¿no? Y si en este caso pues lo que quieren es, por ejemplo, estar en un club con el Español, que confíen mucho, porque al final también la confianza es importante, y que trabajen como nadie. Y el segundo consejo que les daría es que disfruten mucho del fútbol, que el fútbol es, al final lo practicamos porque nos gusta y cuando somos pequeños, como me pasó a mí cuando empecé a jugar a fútbol,
me enamoré del fútbol por la pelota y por el césped, ¿no? Por eso practicamos el fútbol. Y si llega un punto que dejan de disfrutarlo, no tiene sentido todo el trabajo que haces. Yo cuando juego a fútbol me lo paso bien y cuando entreno me lo paso bien, si no, no jugaría a fútbol, lo tengo claro. Y todo el trabajo que haces, si es algo que no te llena, no tiene sentido hacerlo, con lo cual que aprovechen para disfrutar del fútbol, que aunque haya cosas malas, es un deporte muy bonito y como digo, que aprovechen la oportunidad que tienen de jugar a fútbol y sobre todo saber pues que hay veces que no consigues lo que tú quieres, como le puede pasar a todo el mundo, pero que el camino es muy largo, que pueden, si trabajan mucho pueden conseguir lo que ellos quieran y sobre todo, como digo, disfrutando mucho porque el fútbol consiste en eso, en disfrutar. Muchas gracias por haber estado un podcast más con nosotros, por habernos escuchado. Primero, agradecer a nuestro invitado por haber venido. Gracias a vosotros por invitarme. Y nos vemos la semana con uno más.